Sean todos muy bienvenidos a un nuevo encuentro con la teología sistemática. Hoy continuaremos estudiando la doctrina de la Iglesia, pero hoy vamos a ver un tema muy importante, una parte muy importante de esta doctrina, que es el poder de la Iglesia. ¿Qué clase de autoridad tiene la Iglesia? Para eso tenemos que ver primero qué es la iglesia local. La iglesia local es mucho más que un grupo de cristianos reunidos en un lugar en particular. Jesús otorgó una autoridad especial a la iglesia local y no así a los cristianos de manera particular. Jesús otorgó la autoridad, por ejemplo, la responsabilidad de ejercer las llaves del reino de los cielos. Lo que implica administrar el bautismo, la cena del Señor, administrar la disciplina eclesiástica, anunciar el evangelio a los perdidos. Vamos a desarrollar a continuación lo que significa esta autoridad o este poder que tiene la Iglesia. A través de estos actos, la Iglesia distingue, en el acto de la Santa Cena y el bautismo, distingue al pueblo de Dios del resto del mundo. La Cena del Señor entonces tiene como fin y la autoridad recibida de parte de Cristo, recibida por la iglesia local, en la administración de los sacramentos o las ordenanzas, de diferenciar a los creyentes del resto del mundo. Esta es la imagen que encontramos en Mateo 16 y 18, y luego en Mateo 28, esta autoridad, cuando Jesús comisiona a la iglesia, la comisiona con poder. Todo poder me ha sido dado, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28. Más adelante en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas vamos a ver cómo la iglesia está dotada de ese poder y de esa autoridad recibida por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dio a la iglesia local la autoridad de usar las llaves del reino, lo que significa que puede evaluar la confesión de fe y la vida de una persona. La iglesia tiene esta autoridad, este poder de evaluar la confesión, si esa confesión de fe es genuina o no. Se la evalúa a través de la conducta del creyente y de la vida que lleva el creyente para emitir un juicio oficial en el nombre de Cristo. La iglesia local sigue el ejemplo de Jesús cuando le interrogó a Pedro. Pedro confesó: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión, Jesús dijo que solamente lo pueden hacer aquellos que recibieron la revelación del Padre que está en los cielos. Concretamente, la Iglesia ejerce esta autoridad a través de los sacramentos o de las ordenanzas instituidas por el Señor Jesucristo en los Evangelios y también por el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 en adelante. En otras palabras, la iglesia local tiene la autoridad divina para reconocer en la tierra quién es ciudadano del reino de los cielos y por lo tanto quién representa al nombre del Señor Jesucristo aquí en este mundo. Cristo no autorizó a las personas de manera individual a proclamarse cristianos. Atención a esto. El Señor Jesucristo no autorizó a las personas de manera particular a proclamarse cristianos y a actuar como representantes suyos en las naciones. Es la iglesia quien envía al creyente al mundo a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la plataforma de la cual envía a los creyentes a proclamar el evangelio. Los creyentes en forma particular no pueden autoproclamarse cristianos, sino que la iglesia es la que evalúa, la iglesia es la que supervisa esa fe. Cuando la multitud en Jerusalén le preguntó a Pedro qué debía hacer para ser salvo, luego de esa predicación de Pedro, él respondió: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros, en Hechos 2:38, ya lo vimos esto. Ellos necesitaban la confirmación oficial de la iglesia de Jerusalén para que recién bautizarse. La fuente de poder de la iglesia es Jesucristo. La fuente de poder de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fundó a la iglesia sobre bases sólidas.
Jesucristo no solamente Él fundó la iglesia, sino que también la dotó de poder, y esto dice Berkov en su libro de la teología sistemática, que Jesucristo no solamente la fundó, sino que también la dotó con el poder y la autoridad necesarios para su misión. Como rey de la iglesia, una comunidad espiritual, el Señor Jesucristo le concedió a sus discípulos la facultad de atar y desatar, es decir, determinar lo que está prohibido y permitido dentro del reino o la iglesia. Mateo 16, 18. Además, les dio autoridad para declarar la absolución o retención de pecado, así como para admitir o excluir personas del reino. Juan 20, 23 dice, palabra del Señor Jesucristo: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Este poder dado en plenitud a los apóstoles también fue otorgado en menor medida, de una manera más limitada en comparación a los apóstoles. Ahora, eso es porque nosotros tenemos la escritura, tenemos la base escritural, la voluntad de Dios revelada por medio de la palabra de Dios, o sea, por medio de las escrituras, por medio de la Biblia. Los apóstoles no contaban con ese medio con el cual nosotros ya contamos, el canon ya de la escritura cerrado. Al ejercer, la iglesia tiene la responsabilidad de seguir los principios de vida y conducta transmitidos a través de la palabra, de las enseñanzas de la doctrina apostólica. Si bien toda la congregación posee cierto grado de autoridad, dice este estudio, pero la autoridad está respaldada por la responsabilidad que tiene toda la congregación. Sus oficiales reciben una medida especial, o sea, los pastores, los diáconos, una medida especial, y es a través de ellos que la iglesia ejerce principalmente la autoridad. En Mateo 18, 17 al 20, esta enseñanza del Señor Jesucristo sobre la disciplina eclesiástica, dice así la palabra de Dios: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto es dentro del contexto de la iglesia. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo da este respaldo a la iglesia local con respecto a la disciplina. Jesucristo dice claramente que la iglesia es la que debe declarar incrédulo a aquel pecador impenitente. La iglesia como asamblea, la iglesia como conjunto, como la asamblea reunida y bajo la autoridad de la palabra de Dios, es la que determina si esa persona que está rebelde en cuanto al arrepentimiento es declarada por la iglesia incrédulo, y esto es respaldado por el Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Yo estoy en medio de ustedes respaldando esta decisión tomada por la iglesia. En 1 Corintios 5, 4 al 5 dice el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia corintia: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto en cuanto a aquel pecador que tenía un pecado flagrante, que entraba a la iglesia con del brazo, con la esposa de su padre, con la que fue esposa de su padre, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Voy a repetir lo que dice el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se reúne en el nombre del Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, yo también los acompaño a ustedes, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Está empoderada la iglesia. Ese pecador se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es ejercer el poder. Este es ejercer el poder que recibió la iglesia, la autoridad que recibió la iglesia para disciplinar, para excomulgar. En 1 Corintios 6:2, otra cuestión
de poder, de autoridad que tiene la Iglesia. 1 Corintios 6, 2 y 4, yo voy a leer una versión, la Nueva Traducción Viviente. No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo, y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la Iglesia? O sea, ¿por qué había un conflicto entre hermanos en la iglesia de los Corintios y un hermano los llevó a otro ante la justicia civil? Y Pablo dice, estas cuestiones se deben solucionar en la iglesia, porque la iglesia tiene autoridad para dirimir justicia y no ante un incrédulo como un juez. Las llaves del reino. ¿Qué son las llaves del reino? En Mateo 16, 17 al 19, Jesús, en esta declaración de Pedro, Jesús dice, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo 16, 17 al 19, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene la autoridad respaldada por los cielos. La autoridad de la iglesia local, Jesús le dio a cada iglesia local la autoridad para tomar decisiones sobre quién es parte del reino de Dios y quién no. Sin embargo, las decisiones de una iglesia no obligan a las demás. Cuando una iglesia expulsa a alguien, lo está entregando a Satanás, como ya vimos en 1 Corintios 5:5, lo que significa que ya no confirma, esto dice Berkhof, que esa persona es parte del reino de Dios. En lugar de eso, la iglesia dice que esa persona pertenece al reino de Satanás. Es por eso que Jesús nos dice que tratemos a esa persona como incrédulo. Mateo 18, 17. Es el Señor Jesucristo quien nos dice a nosotros que debemos tratar a esa persona como incrédulo. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:5 dice que este tiene un fin de restauración, para salvación, para que esa persona se salve y no sea destruida en el día del juicio. Como alguien que ya, esta persona tiene que ser tratada como alguien que ya no pertenece a Dios ni a su comunidad, no pertenece al cuerpo de Cristo. Esa es la autoridad recibida por la iglesia. Por ejemplo, la iglesia también tiene el poder para enseñar. La iglesia tiene la responsabilidad, dice Luis Berkhof, de velar por la verdad. Dios le entregó a la iglesia la palabra como depositaria de la verdad. Dios nos confió a nosotros, la iglesia nos depositó a nosotros, nos delegó a nosotros la palabra de Dios para enseñarla. Sus tareas, dice, su tarea es preservar la palabra, preservar esta verdad, transmitirla fielmente de generación en generación y defenderla contra las influencias contrarias a la fe. ¿Sí? Estas responsabilidades tiene la iglesia. Todo este privilegio, este poder recibido de parte de Cristo también conlleva responsabilidades. La iglesia debe predicar la palabra para que los pecadores se arrepientan. Ahí está la autoridad de una de las llaves del reino, abrir la puerta del reino de los cielos a los pecadores arrepentidos. Los creyentes, pero también de las puertas de la iglesia para adentro, para enseñar la palabra del Señor para que los creyentes crezcan espiritualmente, predicar el Evangelio fuera de las paredes de la iglesia para que los incrédulos se arrepientan y crean en el Evangelio del Señor Jesucristo. Finalmente, la iglesia también debe promover una teología bíblica, lo cual se logra a través de la enseñanza de sus ministros, dice Luis Berkhof, y la educación de futuros pastores y maestros. La iglesia tiene que tener como visión también la enseñanza teológica de la palabra de Dios. Estos estudios, por ejemplo, de la teología sistemática que recibimos en la iglesia local en la cual pertenecemos, con el fin de instruir a los fieles, a los creyentes, pero también con el fin de que en la iglesia
enseñar a los nuevos ministros, a los futuros pastores y maestros de la iglesia. Pero la iglesia también tiene poder para gobernar. Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz, dice en 1 Corintios 14:33. Dios desea que en su iglesia todo se haga de manera ordenada. Dios desea que en su iglesia se haga todo de manera ordenada. Lo contrario al orden es el caos. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, dice la enseñanza, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:40. Por eso ha provisto lo necesario para regular adecuadamente los asuntos de la iglesia. En consecuencia, la iglesia tiene el derecho de aplicar las leyes de Cristo y lo que ha establecido Cristo para la iglesia. Todos los miembros tienen este poder en cierta medida, como ya vimos anteriormente, pero los oficiales, quiere decir los pastores, los diáconos de la iglesia poseen este poder o esta autoridad de una manera, en un sentido especial. Este poder también incluye el derecho de establecer reglamentos para la aplicación de la ley, estatutos o constitución eclesiástica. Esto quiere decir que cada congregación puede establecer, aparte de su confesión de fe, un conjunto de leyes o estatutos, ¿sí? Todo esto con el fin de ordenar a la iglesia. Estos reglamentos, dice Luis Berkhof, deben basarse en principios generales derivados de la palabra de Dios, por supuesto. Sus detalles deben adaptarse a las necesidades y el bienestar de la edificación de la iglesia. Pero ahora quiero que veamos brevemente con respecto a los oficiales de la iglesia, aquellos que deben gobernar la iglesia. Los pastores gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Sin embargo, los pastores no tienen una autoridad para crear nuevas leyes o reglas, o sea, nuevos tipos de algo paralelo a la Escritura. Una confesión de fe apartada de la palabra de Dios. Los pastores no tienen esa autoridad, sino es una autoridad subordinada a la autoridad de Cristo. Los pastores tienen la tarea de guiar y enseñar dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo. Siempre los pastores están bajo la autoridad de Cristo. En primera Timoteo 5:17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí Pablo muestra que los ancianos deben gobernar bien a su iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo. El propósito de la autoridad de los pastores no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir su tarea. O sea, el Señor Jesucristo, esto es lo que quiere decir, que el Señor Jesucristo le otorgó esa autoridad a los pastores, a los oficiales de la iglesia, no para que se sujeten a la persona por sí mismos, sino tiene un fin, es el medio, esta autoridad es un medio para cumplir la tarea que es cuidar las almas de los creyentes. Según el autor de la carta a los Hebreos, los pastores deben enseñar la palabra de Dios y ser ejemplo de ella. En Hebreos 13:7, que voy a proceder a leer, dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La principal responsabilidad del pastor es ayudar a las ovejas de Cristo a entender la voluntad de Dios y animarlos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Este es un trabajo tan importante para los pastores, para los oficiales de la iglesia, que no deben permitir que nada interfiera con el cumplimiento de esta fiel tarea. Esta es la tarea más importante que tenemos nosotros los pastores: enseñar, instruir, llevarle a la obediencia a la palabra, que ellos puedan entender, comprender la voluntad de Dios. Dice Luis Berkhof, y quiero repetir, que nada interfiere con el cumplimiento de esta fiel tarea. En Hechos 6, 2 al 4, entonces dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Había mucha necesidad en esa iglesia, la iglesia de Jerusalén del siglo I, en esa primera iglesia.
Entonces los apóstoles tomaron esta decisión: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encargaremos este trabajo. Estarán los diáconos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La Escritura nos dice que claramente que los pastores, aquellos encargados de enseñar la palabra de Dios, es la tarea principal dentro de la iglesia, equipar a los santos para la obra del ministerio, que esa tarea no tiene que ser interferida por ninguna otra tarea. En 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo, es lo mismo que un pastor o líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El principal requisito, todos son principales, son necesarios, pero el requisito que diferencia entre los requisitos con el diácono es que el pastor debe estar apto, una persona apta para enseñar. Hasta aquí llegamos con este estudio de la doctrina de la Iglesia, el poder y la autoridad que recibió la Iglesia. La Iglesia tiene el poder de tomar decisiones sobre el conjunto de creyentes que se reúne en la iglesia local. Esta autoridad la recibimos de parte del Señor Jesucristo. Estamos encargados como iglesia de supervisar, de evaluar la fe de cada uno de los creyentes. Si la conducta no es consistente con su declaración de fe, la iglesia debe seguir las instancias disciplinarias. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con el estudio de la teología sistemática. Bendiciones para todos.